Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la cobertura especial y seguimiento del proceso electoral México 2021, que la Universidad de las Américas Puebla pone al servicio de todos. En esta ocasión se hablará acerca de la agenda legislativa prioritaria de acuerdo a las organizaciones civiles. El objetivo de este webinar es fortalecer la participación informada desde una perspectiva académica, que nos ayude a todos a comprender la situación política de nuestro país y nos enriquezca para mantenernos informados y así existe una ciudadanía informada en el proceso electoral. Este webinar forma parte de los 6 especiales que abarcan temas de interés social y que están relacionados altamente con el proceso electoral que vive el país actualmente. Asimismo, quiero recordarles, como se han visto en anteriores emisiones, que se están llevando a cabo 15 webinars aparte, donde se habla de los estados donde se votará por el gobernador. Mi nombre es Diana Nacat Salomón, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy. Ahora bien, quisiera explicar cómo funcionará este panel. El diálogo estará dividido en 4 tiempos. En cada uno de ellos estará guiado por una serie de preguntas por el moderador y se dará la palabra a cada uno de los invitados, con el objetivo de generar un diálogo enriquecedor. En este momento me gustaría presentar la semblanza de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. El maestro Fernando Francisco Durac Camargo, quien es analista y consultor político. Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull en Reino Unido. Entre sus libros se encuentra El legislador a examen, El debate sobre la reelección legislativa en México, Fondo de Cultura Económica 2003, del cual es coordinador y coautor, así como Caminando hacia el futuro. La experiencia de la movilidad en la Ciudad de México fue escrito con Laura Ballesteros, M2050-2016. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. También colabora en los portales Indicador Político y La Lista, así como en la primera emisión con Luis Cárdenas por MBS. Ha impartido cátedra en diversas instituciones académicas del país. Actualmente tiene el podcast Realpolitik 101 y es profesor de asignatura en el ITAM. También tenemos al maestro Manuel Molano, quien es economista por el ITAM, con maestría en Economía Agrícola en la University of London, Imperial College y la School of African and Asian Studies, SOAS. Ha trabajado en el gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa privada y ha sido docente. Actualmente es columnista en El Financiero y también es consejero en Lawrence International Universities, México Unido contra la Delincuencia y en la sección latinoamericana del COMCE. Además es asesor de HR Ratings, agencia de calificación de riesgo. Trabaja en el INCO desde el 2006 y ha ocupado distintos cargos en la institución. Es economista jefe desde el 2020. Finalmente, también tenemos al maestro Luis Durán, quien es economista por el Tecnológico de Monterrey y maestro en negocios internacionales por la Thunderbird School of Global Management of Phoenix, Arizona. Ha sido vicepresidente de Mercados Internacionales de FEMSA Cerveza, vicepresidente del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, presidente y director general de la UVM y miembro del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Actualmente es vocero y presidente de difusión de la Coparmex. Del mismo modo, me gustaría presentar a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora Gabriela Moreno Valle Bautista, quien es académica de la Universidad de las Américas Puebla. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Derecho Empresarial por la Universidad Iberoamericana, maestra en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Educación por la Ciudadanía y los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. También es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una certificación en conflictos laborales por la OIT en Turín, Italia. Es integrante del GIM, Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento al cumplimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Puebla. Es ponente en los diplomados de Derechos Humanos y de Juicio Amparo organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las sedes de Puebla, Cuernavaca, Chetumal y Oaxaca. Cuenta con una experiencia de más de 17 años en el Poder Judicial de la Federación como secretaria de estudio del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del sexto circuito. También es docente de la Universidad de las Américas Puebla, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Puebla. Sus áreas de expertise son derechos humanos, juicio de amparo, derecho constitucional y derecho laboral. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestra moderadora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Es un gusto estar aquí. Vamos a empezar con nuestro interesantísimo conversatorio.
vamos a estar hablando de la agenda legislativa prioritaria de acuerdo a las organizaciones civiles y empresariales. Bueno, la actual legislatura, la 64ª legislatura, denominada la legislatura de la paridad de género, bueno, ha tenido 50, ha reformado 50 artículos constitucionales, y 145 reformas legislativas. Interesante, muy, trabajan mucho nuestros congresistas en esta legislatura. Y bueno, al respecto, me gustaría empezar con nuestros invitados. Apenas en febrero se discutió, digo, aunado a estas reformas, la ley de la industria eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares y de proyectos de energía limpia. También recién se aprobó la llamada Ley Saldívar para prorrogar la presidencia del actual presidente, ministro presidente de la Corte, por un periodo extraordinario de 2 años. En diciembre pasado también se discutió en la Cámara la reforma a la ley del Banco de México, que fue duramente cuestionada por la oposición por aparentemente ser un instrumento que facilitaba el lavado de dinero. Más allá, y aquí vienen mis primeras preguntas, más allá de estas reformas, decimos 145 reformas legislativas, para ustedes, ¿cuál es el saldo general de esta legislatura? ¿Qué leyes aprobadas funcionan para armar al país? Ustedes como expertos, ¿cuáles consideran que deben ser, que es la agenda pendiente de la próxima legislatura? Y si pudieran poner una calificación a esta legislatura, sería, ¿qué tarjeta sería? ¿Sería una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, una tarjeta verde? Si me permiten, empezaríamos en esta ronda de preguntas con el maestro Molano. Maestro, le escuchamos, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, gracias, Luis, Fernando, Diana. Es un honor, gracias a la UDLAP por la invitación. Francamente, yo ya llevaba algunas décadas decepcionado del trabajo legislativo. No tendría yo que señalar con mi dedo flamígero a esta legislatura, porque no estoy seguro que sean mejores o peores que otras, ¿no? Digo, más allá de la afiliación partidista, y donde pues vimos que otra vez se conformó ahí de manera extraña, y seguramente Fernando Duorak nos puede dar una explicación mucho mejor de cómo se conforman esas mayorías eclécticas y extrañas, y cómo acabas en este tipo de circunstancias en donde un partido evangélico acaba aliado con un partido de izquierda y se prestan diputados para conformar mayorías y etcétera. Yo sí creo que tendríamos que decir que es una legislatura decepcionante, no porque otras hayan sido menos decepcionantes. La inmediata anterior, en la administración del presidente Peña Nieto, pues también fue decepcionante de alguna manera. Y sí, a pesar de ser la legislatura que sacó adelante las reformas estructurales, la verdad es que el método como se sacaron las reformas estructurales, pues terminó en el desorden legislativo que tenemos actualmente, ¿no? Desde el moche legislativo y las partidas presupuestales para que los diputados hicieran obra pública, hasta ya no asignaciones presupuestales, sino abiertos sobornos, ¿no? Para mover ciertas reformas y para hacer ciertas cosas. Creo que se nos olvidó algo muy importante, que no solamente importan las reformas, importan cómo las sacas, cómo las consensas. De otra manera, pues lo que estás haciendo es darle unas buenas patadas al péndulo de la historia, sacándolo de centro, y pues después de eso, pues vienen los golpes y vienen las patadas del otro lado, y donde hay quien se siente robado y hay quien siente que la República fue vulnerada de alguna forma, y probablemente sí, es correcto, así fue, ¿no? El problema es que esto acaba dando una licencia cada vez mayor para que el desaseo continúe, y bueno, no es que el Poder Legislativo mexicano se haya caracterizado nunca por el rigor de sus debates, ni por
ni por la aguda técnica o apego científico al proceso de hacer leyes, pero sí quizás dejaría yo un poco la reflexión de si podemos hacerlo mejor. Yo estoy seguro que podemos hacerlo mejor. No creo que el estatus de auténticos representantes populares de nuestros legisladores sea la medida de lo que México necesita de un poder legislativo que tiene que ser pues un frente en contra de las arbitrariedades o las posibles arbitrariedades de otros poderes de la Unión. En esta legislatura lo que hemos visto es un poder ejecutivo que ha arrasado completamente con la autonomía del Congreso, ¿no? Pero además tiene que ser un poder legislativo responsable, que no solamente atienda a la tradición jurídica constitucional mexicana, sino a las necesidades del país, ¿no? Y a veces los diálogos y las discusiones parecen tan vacíos, tan etéreos, tan alejados de todas las necesidades de México como país, que sí se pone uno a pensar si realmente hay algo que hacer con un poder legislativo así, si tendríamos que refundarlo y rearmarlo de otra manera. Quizás, y por eso soy muy admirador de Fernando Dvorak, a mí me gusta la idea de que eventualmente en un país latinoamericano, ojalá en México, pero en un país latinoamericano haya un régimen de corte parlamentario, haya un régimen donde realmente el poder legislativo sea el que lleve la voz cantante. Yo creo que las verdaderas democracias son un poco así. El excepcionalismo estadounidense no me parece tan excepcional por los poderes extraordinarios que llega a tener el presidente y que ya lo vivimos con Donald Trump, que pueden abusarse igual que en cualquier república bananera, ¿no? Entonces, pues, digamos, yo lo dejaría ahí, pero pues sí, tarjetas rojas todas, expulsados todos, calificaciones reprobadas todas. Francamente, me parece triste y decepcionante como ciudadano, pues tener que vivir sujeto a la tiranía de la ignorancia a la que nos han sometido en nuestro Congreso. Gracias, maestro, qué fuerte, la tiranía de la ignorancia. Ahora reflexionaremos al respecto. Muchísimas gracias. Maestro Dvorak, le escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Parece que hay un problema del administrador de Zoom que no permite transmitir mi imagen, pero en lo que yo creo que lo arreglan, vamos a empezar. Nunca he creído en darle... start my vida. Parece que ya. A ver, un segundito. Ahora sí. Perfecto. Antes que nada, nunca he creído en calificaciones a órganos legislativos, toda vez que un órgano legislativo es un órgano colegiado. Y segundo lugar, los temas sobre los que nosotros evaluamos en la agenda pública, legislatura tras legislatura, son unos cuantos que tienen relevancia para algunos grupos de interés y tal vez no tienen para otros. Por encima de esos temas que son los principales, el 99% de la agenda pública que aprueba el Congreso pasa por debajo del radar. Ahora bien, bajo esto, cualquier evaluación que podamos darle va a ser justamente orientada hacia los grupos de interés que lo van a calificar. Dicho esto, quiero ver un poco cuáles son los contextos. Uno, el sistema de partidos colapsó en 2018, entero. Morena también va a pasar por un proceso de institucionalización. No es un partido político, muchos lo comparan con el PRI de los años 70. Yo más bien lo comparo con el Partido Nacional Revolucionario de 1928. Es una colección de muchos grupos de símbolos cuya único punto de unión es la ambición de un presidente, o el programa o la figura de un presidente. ¿Caben aquí todo tipo de grupos? Claro, pero mientras López Obrador siga estando en escena, esos grupos van a estar de una forma unidos. Eso no significa que sean cohesivos. Buena parte de los conflictos que ha habido dentro de la Cámara de Diputados no han sido entre Morena y la oposición, aun cuando Morena tiene las conductas típicas de un partido
populista, es decir, tienen un discurso polarizante, movilizando amigos y enemigos. Muchos conflictos en cuanto a la operación del Congreso han sido dentro de Morena. Ejemplos, las presidencias directivas, las presidencias de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hubo un impasse entre grupos que llevó a que López Obrador tuviera que salir para destrabar una votación que requería 2/3 partes del Pleno para aprobarse en esto. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Estamos viendo un sistema de partidos que colapsó, un presidente que no le importa el Congreso, creo que no lo entiende, salvo para dos cosas. Uno, instrumentar iniciativas altamente simbólicas que apuntalan su discurso de legitimidad, energía, dos o tres cosas más, y dos, captura de órganos autónomos a través de los poderes de nominación del Congreso. Pero fuera de eso, el presidente no creo que le interese. De hecho, cuando enfrentó el presidente un gobierno dividido como jefe de gobierno del Distrito Federal, en la primera mitad de su mandato, gobernó a través de bandos. Lo que nosotros vemos muchas veces como agenda de Morena es la agenda de muchos pequeños grupos que tratan de interpretar lo que dijo el presidente, literalmente, y B, otros grupos que tienen su agenda propia y tienen la habilidad de hacerla pasar por la agenda del presidente. Ejemplo claro, Ricardo Monreal. Tiene una agenda muy clara con ciertos temas, bancos principalmente, pero logra hacerla pasar como de Morena. Ahora, en este entendido, creo que el problema no es tanto de que sean buenos o malos, sino que el propio sistema de partidos colapsó y nos va a tomar al menos de aquí a la segunda mitad del próximo sexenio que se reconfigure. Entendiendo eso que estamos viendo realmente cómo la oposición no sabe qué pasó en 2018. Tenemos una oposición que no ha utilizado las herramientas que tiene a su disposición. El proceso legislativo da un arsenal de oportunidades a la oposición, aun cuando no pueda aprobar nada, sí para plantear una alternativa. No hay una discusión previa de los debates públicos. La oposición reacciona cuando ya existen dictámenes, por lo general. No existe una discusión sobre cuál es la opción de la oposición, no hay votos particulares, los debates son breves. Por lo tanto, creo que aquí es una falla estructural, sí de un colapso, sí de un reinicio. Ahora, ¿qué es lo que yo haría en vez de calificarlo? Creo que necesitamos entender ese entorno, necesitamos entender las tácticas de gobierno, las tácticas discursivas del presidente, para que si se va a hacer algo, sepamos dónde estamos parados. No existe un botón de reformateo de un sistema político y de pronto todo empieza desde cero y corre un nuevo sistema operativo. Las instituciones tienen inercias. Y aquí en 2018 vimos un colapso de un sistema de gobierno. El presidente gobierna valiéndose de las propias fallas y vacíos que dejó ese viejo sistema. Y si nosotros queremos comenzar a entender y a remontarlo, necesitamos plantear una alternativa creíble. Creo que esa es la primera parte, pero la propuesta, el presidente le interesan pocas cosas. Morena es un partido que no es cohesivo. Va a comenzar Morena en algún momento de esta segunda mitad del sexenio a entrar en un proceso de institucionalización contra o a pesar del presidente. Pero todavía no estamos hablando de un sistema de partidos real y bien formado. Colapsó. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a depender enormemente de qué también leamos la situación. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Durán, le escuchamos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, Diana, Gabriela, mucho gusto. Bueno, un gusto compartir la escena siempre con mi amigo Manuel Molano, compañero de muchas batallas a través de muchos años. Y bueno, mucho gusto, Fernando, también estar aquí contigo. La verdad es que yo no soy un experto en estos temas como mis dos compañeros de panel. Quizá lo que creo que sería útil, pensando en que estamos ante una audiencia estudiantil y un poquito desde el punto de vista del empresariado mexicano que represento aquí en la Coparmex, quizá valga la pena tener una reflexión pragmática sobre dónde estamos y dónde deberíamos de estar y cómo debe de funcionar un proceso legislativo. Yo lo primero que les preguntaría a los estudiantes que nos están escuchando
muchos de ustedes probablemente ya han llevado algunas clases de derecho y algunas clases de entender cómo funciona el sistema político mexicano. Y yo les preguntaría si ustedes han visto en estos últimos años una independencia del poder legislativo sobre lo que viene siendo lo que debe ser. Y yo creo que todos aprendimos desde que estábamos muy jóvenes que había una independencia entre los tres poderes, ¿no? Y aquí a lo mejor hay que hacernos esa pregunta que de alguna manera muy diplomática lo hacía Fernando, si ha habido una independencia en nuestros legisladores del partido de Morena, si hemos visto que tienen una agenda que están buscando el diálogo. Ciertamente yo creo que lo que dice Fernando es muy cierto, los partidos de oposición han fallado. Hay ciertas cosas que podemos tener una opinión de si estamos de acuerdo o no filosóficamente, pero hay que también entender por qué están ocurriendo. Y hubo un régimen nuevo, con deseo de mucho cambio, que tuvo una mayoría abrumadora en el Congreso, y eso lo ha llevado a empujar, como decías tú, doctora, muchísimos cambios en leyes, y algunas de ellas definitivamente con atropellos a lo que nosotros consideramos deberían de ser los derechos mínimos en el mundo de las empresas, ¿no? O sea, cambiar reglas cuando ya estaban establecidas. Creo que hay muchos temas en economía, en salud, en el mundo del trabajo, en el medio ambiente, en la seguridad y en la justicia, que se han llevado sin mucha discusión, sin mucho debate, sin muchas contrapropuestas, como bien decía Fernando, que creo que es indispensable. Pero yo creo que si todos estamos tratando de aprender qué es lo que ha ocurrido en México en estos últimos años, y somos estudiantes que estamos tratando de ver cómo construimos un México mejor, pues una de las primeras preguntas que yo me haría es, nosotros hemos visto un Congreso independiente de las voluntades del Poder Ejecutivo. Yo me haría esa pregunta porque creo que la respuesta es muy obvia, que en muchas cosas pues se ha llevado a cabo directamente una agenda del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, y en nuestro Congreso, donde se supone que debería de haber debate y se supone que debería de haber una apertura a una agenda independiente del Poder Ejecutivo. Así se supone que existe la democracia. Lo que dice Manuel Molano es totalmente cierto. En el pasado tampoco ha habido mucha independencia, entonces lo que estamos viendo no es que sea una excepción, pero sí creo que por la abrumadora mayoría con la que se lograron las elecciones de hace algunos años, pues sí los ha llevado a llevar con mucha celeridad algunos de estos cambios, y sí creo que se han atropellado algunas cuestiones muy básicas de derechos que no se deberían de atropellar, que debería haber una consideración de independencia del Poder Ejecutivo más allá de lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? La verdad es que yo sé que en la siguiente pregunta vamos a hablar de las prioridades, ¿no? Pero hablando así de manera muy pragmática, lo que hemos visto en los últimos años ha sido claramente una agenda no independiente del Poder Legislativo, donde no hay muchos diálogos, donde no hay oportunidad de mucho debate, y que sí en algunos casos hay temas que requieren atención urgente, porque sí algunas de las decisiones y cambios en las leyes que se han tomado no llevan a lo que debería llevar un marco legal en cualquier país, que es a tener certidumbre, a saber que se protegen algunos derechos, que si yo voy a tomar decisiones sobre cómo crear empleos, crear fuentes de trabajo en un país como México, pues no debería estar yo preocupado si me van a cambiar las reglas o si van a estar buscando hacer las cosas de maneras diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que a todos los estudiantes que están aquí, yo los invito a que investiguen, y más allá de que su ideología sea de un lado o sea del otro, si ustedes creen que lo que está ocurriendo aquí, que tengan ese debate entre ustedes, si es algo bueno para el país, si es algo que está construyendo sobre las instituciones democráticas del país o no. Yo creo que las respuestas pues son fáciles de encontrar. Gracias, maestro. Toca usted un punto interesante, el alumnado. Muchos de ellos nacieron del año 2000, en el año 2000, ¿no? Quienes ya llevamos un camino, un poco más de camino recorrido, bueno, nacimos en un régimen en el que un solo partido político era el que prevaleció muchos años en el poder. Ellos no lo vivieron. Ellos ya han visto unos cambios que nosotros no vivimos. Y como dice usted, importante, creo yo, ver para atrás, ¿no? Para ver qué queremos
que queremos ver adelante. Muchas gracias. Y sí, en efecto, vamos ahora con nuestra segunda reflexión. Más allá de lo que hemos comentado, ¿qué se debe trabajar en la nueva legislatura? En su opinión, ¿cuáles deberían ser las 3 prioridades de la nueva Cámara que estamos a punto, a unas semanas de elegir? Para esta ronda, si empezáramos, vamos a empezar, por favor, maestro Dvorak, ¿le escuchamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero una pequeña acotación. La independencia de un legislador es un mito. En realidad, todos los legisladores hacen un cálculo de sus carreras según 3 cosas. Uno, ¿para qué sirven? Algunos son buenos oradores, otros son buenos técnicos, otro es qué quieren hacer. Quieren quedarse 3 años, 6 años, 12 años en una cámara, en cada senado ser gobernadores. Y tercero, ¿quién determina la continuación de sus carreras? Y en todos los países es una combinación de partido político y electorado. A partir de este año, vamos a empezar a nivel federal y en algunos estados como Puebla y la Ciudad de México a evaluar a través de desempeño. Y aquí podemos empezar a pensar cómo pueden los legisladores ajustarse a una agenda nuestra. Es decir, la independencia en sí mismo, que salga una persona y diga soy independiente, es un escenario que no ocurre en ningún país. Todo depende de que también entendamos cómo funcionan las instituciones, que también sepamos leer las reglas del juego y que también somos nosotros como ciudadanos y ustedes como estudiantes capaces de leer las reglas del juego y establecer una estrategia eficaz para intervenir. Pero la independencia no es algo que les nazca a los legisladores. Son actores políticos que van a escucharlos o no, según que también les conviene. Ahora, dicho esto, la agenda prioritaria va a ser la agenda del gobierno, nos guste o no. Es decir, por más votos que vaya a ganar la oposición, en ese momento, el escenario realista es que le van a arrancar a Morena la mayoría calificada. Y si eso se suma, que pueda ganar la oposición unos 18 de congresos locales, van a ser un punto de veto para reformas constitucionales. Pero la agenda que se va a promover fuera de Morena va a ser una agenda reactiva, no proactiva. ¿Por qué? Porque aún suponiendo que la oposición gane la mitad más 1 de asientos de la Cámara de Diputados, van a ser de todas formas 3 grupos parlamentarios separados y Morena va a ser la mayoría simple o la primera minoría. Entonces, Morena va a tener una agenda. Yo creo que el tema no es cuál va a ser la agenda de las organizaciones civiles, sino que también estamos haciendo una lectura, no solamente de la factibilidad de los equilibrios de poder, sino de la propia retórica del presidente. Y eso es muy importante. Para el presidente hay buenos y hay malos. Es una retórica básica de sistemas populistas. Él, a través de una carrera larga, se identifica como el representante del pueblo. Todo lo que se oponga a él es algo que hacen sus enemigos. Es populismo básico, eso está en todos los países que han pasado por esos sistemas. En ese entorno, tiene la capacidad para elevar su radicalismo. Tiene muchos recursos en su discurso para elevarlo si lo necesita. Si la oposición o los grupos que desean intervenir en el Congreso ignoran esto y creen que por tener en el mejor escenario mitad más 1 de los asientos, le pueden estar regalando al presidente 2024. Yo creo que el tema no es qué agenda van a presentar, sino a partir de la agenda que tenga el presidente o que tenga Morena, comenzar a decir, oigan, hay cosas válidas, hay cosas que no son válidas. Vamos a plantear una alternativa. No creo que se trate ahorita de impulsar una agenda porque no se va a impulsar. El reto para mí de la oposición es entender al presidente, entender el momento y saber cómo envenenar o cómo vender al ciudadano una alternativa creíble. Y en mi opinión es muy difícil que haya una alternativa creíble si no hay autocrítica. Creer que 2018 fue un accidente histórico y no un fin de época, creo que nos puede costar en la próxima 65 legislatura un grave descalabro en nuestra democracia, más allá de lo que tenemos ahorita. Qué interesante esta parte, maestro, un accidente histórico o el fin de una época. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar. Maestro Durán, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno,
podemos estar de acuerdo o no si son independientes o no los legisladores, algunos sí son, otros no tanto. Yo creo que Fernando tiene razón, pero también hay honrosas excepciones que se han manifestado a través de muchas ocasiones en el tiempo. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál debe ser el enfoque de la nueva legislación? Y bueno, otra vez tratando de ser pragmático, como soy, y tratando de representar un punto de vista realista, lo primero que debemos de hacer es enfocarnos en el presupuesto. O sea, podemos hablar de muchos otros temas que son subyacentes, pero la discusión más importante es presupuestal. ¿En dónde vamos a gastar el dinero? Y aquí sí hay una arista de oportunidades que podemos atender, pero todos hemos vivido los últimos 16 meses de esta pandemia, 14 meses, que han sido verdaderamente una tragedia para el empleo, para la actividad económica. Entonces, ¿qué queremos como país? ¿Queremos reactivar, atender lo que ocurrió durante estos últimos meses? Y la única manera en que nos vamos a dar cuenta, y eso va a ser posible, si ponemos los recursos financieros detrás de una recuperación económica, detrás de un apoyo al empleo. Entonces, la primera agenda que todos debemos tener en el radar en la nueva legislatura es cómo se va a atender el presupuesto. Todo lo demás, podemos perder mucho tiempo hablando de filosofías y hablando de ideas muy interesantes y medio conceptuales, pero tenemos que atender el presupuesto y llevar el dinero a las iniciativas que creemos que nos van a ayudar a recuperar lo perdido en este año y medio que llevamos de pandemia, con todos los retos que sabemos que tenemos. Eso es muy importante. Tenemos que estar muy claros de a dónde queremos dirigir esos recursos. Obviamente, hay muchos temas también en el gasto público. Filosóficamente podemos hablar si se va a centralizar los recursos, si vamos a buscar que haya una descentralización como la que pues todos que pensamos de manera así pragmática creemos que debe ocurrir, una mayor descentralización de los recursos, llevarlos a los estados, a los municipios y que cada quien también vaya tomando sus decisiones, ¿verdad? Por supuesto que creemos que evitemos tener reformas legales que quiten derechos adquiridos y que golpeen la certidumbre en construir inversión y construir precisamente todo lo que tenemos que hacer para recuperar estos meses tan terribles que todos hemos vivido. O sea, si nosotros como país, a través de nuestras leyes, no somos capaces de reconocer que hubo una tragedia como la que hubo en este país en los últimos años y no dirigimos recursos que sean específicamente atendiendo lo que ha ocurrido en el sector turismo, por decir un sector donde claramente pues ha sido golpeadísimo y todos sabemos la importancia que tiene el sector turístico para México, pero necesitamos dirigir nuestros recursos hacia la generación de empleos, no sacrificar por alguna idea así conceptual que suena muy bien en el papel. Tenemos que ser muy pragmáticos. También tenemos que impulsar leyes de salud que nos permitan recuperar todo lo que hemos vivido en estos meses, ¿no? Yo diría, la dejaría así de ese tamaño. Yo sé que mis compañeros tienen otras atribuciones y contribuciones que decir en este debate, pero lo que creo que es más importante es cómo vamos a gastar el dinero, asegurarnos que está dirigido a recuperar lo perdido en activación económica, en generación de empleos. Evidentemente, también podemos hablar muchísimas horas de cómo regresamos a garantizar también mejores fondos para la ciencia, la tecnología, que todos los que estamos en educación hemos visto con preocupación cómo se han ido disminuyendo también sobre el tiempo. No es necesario hablar de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología hoy en día por también todo lo que hemos vivido. Entonces, hablando de México, de las necesidades de nuestro país, pues en ciencia y en tecnología hay muchísimo que hacer, porque aquí es donde también vamos a crear un medio ambiente equitativo para todos los mexicanos. Si los mexicanos no tienen acceso a tecnología, si no tienen acceso a internet, si no tienen acceso a ser conectados con el mundo, de nada nos sirve tener todas las buenas intenciones del mundo y México va a seguir siendo un país que tiene
desigualdades socioeconómicas muy importantes. Entonces también eso debe ser una parte indispensable de la nueva legislación. Claro, por supuesto, como dice usted, maestro, quienes estamos en la educación, bueno, esta brecha en estos momentos en que la educación la estamos impartiendo a través de estos medios electrónicos, ¿cuántos millones de mexicanos y mexicanas no tienen el acceso, ¿no? La brecha que se generará, bueno, sin duda será grande y dolorosa, y dolorosa. Muchas gracias. Maestro Molano, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, Gaby. No, a ver, yo francamente no sabría ni por dónde empezar a construir prioridades de una agenda legislativa. De entrada, digo, el título del foro es complicado, es complejo, porque la sociedad civil pues es una cosa muy etérea, ¿no? La sociedad civil está desde los movimientos feministas hasta los movimientos pro armas, hasta los movimientos de corte más económico como las cámaras o movimientos que tienen que ver con derechos civiles. Pero aquí lo complicado es que realmente yo no puedo pensar en ningún ámbito de la política pública en donde realmente hayamos tenido un avance sobre el cual podamos construir algo hacia adelante. El país está militarizado. Se desmanteló el sistema de evaluación, los sistemas de evaluación de las políticas sociales y de atención contra la pobreza. Todos los apoyos contracíclicos que había para enfrentar crisis, que es de lo que está hablando Luis Durán, pues ya no están ahí. Realmente somos un país que ha tenido una respuesta verdaderamente ridícula en términos de apoyos contracíclicos por la crisis económica que estamos pasando. La parte de atención a la salud, bueno, pues es un tema dramático. Tenemos un presidente de la República que cree que las farmacéuticas ganan mucho dinero, ¿no? Y que la industria en general gana mucho dinero y que hay un estigma asociado con que la industria gane mucho dinero, ¿no? Yo francamente tampoco entiendo ni me queda muy claro cuáles deberían ser los parámetros, qué es mucho, qué es poco, pero más en un país como México, donde todo el sistema fiscal está construido casi en un 60% alrededor de los impuestos a la renta. Híjole, pues es como un balazo en los dos pies estar alegando en contra de la producción de la renta, ¿no? Porque, digo, pues, si Luis Durán o Fernando Dóraco, los tres tenemos una empresa y gana mucho dinero, pues que nos graben y que paguemos los impuestos a la tasa que tengamos que pagar y que bueno, y con eso se va a financiar muchas de las cosas que se tienen que hacer en el país. Francamente, las artes, las ciencias, lo que voltea uno a ver es destrucción por todas partes y persecución política. Pascoe hoy escribía en su columna que el uso de la UIF como una especie de Stasi o de policía Gestapo, pues no concuerda con un país pues, que pues, tiene aspiraciones a desarrollarse, pero además hemos aprendido también otras cosas terribles, y es que el único mecanismo verdadero de movilidad social en México, aún en el México contemporáneo, post-colapso del sistema político, aún en el México 4T de Morena, la única escalera de ascenso social es la política, ¿no? Nadie realmente en su sano juicio le va a decir a sus hijos que sean empresarios porque es una gran oportunidad para que los extorsionen, los persigan, los secuestren, los maten. Creo que ahí hemos construido un país que en muchos sentidos nos hace sentirnos orgullosos. Digo, ¿quién nos siente orgulloso de lo que vive en México y lo que oye en México y lo que come en México y de sus amigos en México? De cómo estamos organizados para muchas cosas, atención a desastres naturales, por ejemplo, una extraordinaria solidaridad, una extraordinaria cohesión social. Pero nada de eso tiene que ver con el Estado, nada de eso tiene que ver con el poder legislativo, tiene que ver con que pues, los mexicanos pues somos un pueblo que le gusta organizarse alrededor de
de ciertas causas, ¿no? La parte de militarización del país a mí me parece una cuestión verdaderamente terrible, que además es increíble escuchar el discurso de Mario Delgado y de Manuel Bartlett antes, cuando estaban defendiéndose del intento de militarización del presidente Calderón, y que en este momento pues pareciera como que se les olvidó ese debate legislativo, como que no ocurrió, como que no estuvimos ahí, no escuchamos, ¿no? Esta parte. Francamente, muy complicado tratar de establecer prioridades, pero si hubiera que poner preservar las instituciones del Estado mexicano frágil, endeble, enclenque, complicado, como lo teníamos antes del 2018, por favor, ¿no? O sea, es indispensable esa parte. A mí me parece increíble que un senador como Ricardo Monreal salga a decir que la Comisión Federal de Competencia Económica no sirve para nada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no sirve para nada, y el presidente de la República diciendo que estos órganos autónomos jalan mucho dinero, pero que en realidad no hacen nada, que todo eso lo podría hacer la administración central gubernamental. Pero, francamente, no lo creo, y la razón por la cual creamos autonomías y creamos todos estos órganos autónomos y con marcos jurídicos muy rígidos y con un respeto estricto de la Constitución, es precisamente pues porque llevamos muchas décadas en donde le encargábamos esto a un gran caudillo, y el gran caudillo pues no respondía y acababa haciendo cosas que no eran o que no estaban en el mejor interés de todos los mexicanos. Entonces quizás eso, o sea, me gustaría un México de menos caudillos y de más instituciones. Los países que le apuestan a los caudillos normalmente no tienen una apuesta correcta, normalmente acaban en algún tipo de conflicto armado, de conflicto civil, de desorden perpetuo, del cual es muy difícil recuperarse, ¿no? Muchas gracias. Sí, por supuesto, ¿no? Quienes estamos en educación, volviendo, cuando explicamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, el nacimiento de la República, la división del poder, el nacimiento de los organismos constitucionales autónomos, los marcos internacionales que también podemos ir siguiendo, bueno, y enfrentarnos a estas realidades en las que parece que no existe esta división, ¿no? Como dice usted, el ataque a los organismos constitucionales autónomos cuando, bueno, están realizando una función que no se realizaba adecuadamente. Bien, vamos con nuestra tercera ronda de preguntas. Bueno, como es sabido, también vamos a renovar 30 congresos locales, excepto el de Coahuila y el de Quintana Roo, bueno, en toda la República. Nosotros 30 estados de la República estaremos votando por legislaturas también estatales. Estos congresos locales son altamente relevantes porque van a validar por mayoría los cambios a la Constitución. Desde hace tiempo la sociedad civil y empresarial habían estado desarrollando mecanismos para darle marcaje tanto a los diputados federales como a los locales, pero ahora, bueno, muchos de esos esfuerzos se han perdido. Aquí vienen nuestras preguntas. ¿Cómo podemos los ciudadanos, las ciudadanas, entender y participar mejor del proceso legislativo sin información estructurada? ¿Cómo transmitimos de un ciudadano elector, cómo transitamos, perdón, de un ciudadano elector a un ciudadano activo que exige rendición de cuentas y cartea a su diputado para manifestarle apoyo o rechazo a algunas iniciativas? ¿Cuál consideran que es la agenda legislativa pendiente de este lado de la cancha con la sociedad? Bien, ahora vamos a empezar. Maestro Luis Durán, por favor, ¿le escuchamos? Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que este es uno de los temas más importantes en cualquier democracia. Y otra vez, lo único que lleva a que un país mejore en las instituciones que los gobiernan, que los rigen, que los legislan, es la participación ciudadana. Y creo que desafortunadamente en México hay muchas personas, la gran mayoría de las personas, o son apáticas o les gusta mucho a lo mejor tener opiniones y quejarse sin participar. Y yo lo único que digo es, más allá de cualquier creencia que cada quien tenga, pues sí debemos de participar, estar informados. Y puede ser desde un punto de vista muy filosófico, elevado,
con las grandes ideas, que por supuesto son importantes, hasta las cuestiones sencillas. Y ahorita hablabas tú de los congresos locales. A ver, yo en mi comunidad, yo sé cómo está mi comunidad. Yo sé si mi comunidad está mejor, está peor, está igual que estaba en el pasado. Y entonces yo tengo un punto de vista de eso. Puede ser algo tan sencillo y tan aterrizado como decir, a ver, yo estoy mejor. Mi medio ambiente, las personas con las que yo trabajo, las veo que están mejor o tienen áreas de oportunidades. Y entonces me puedo ir haciendo opiniones de lo que es mi realidad. Tampoco tengo que ir a buscar si vamos a cambiar temas grandotes de nivel global. Sobre todo hablando de las legislaturas locales, aquí es donde las comunidades locales tienen que tener un punto de vista, tienen que buscar lo que son sus intereses en esa localidad, en esa realidad que cada uno de nosotros vivimos. No se necesita tampoco estar buscando los grandes ideas y proyectos espectaculares. Puede ser algo, a ver, aquí en mi comunidad tengo más, tengo mejoría económica, la gente con la que me desenvuelvo les ha ido mejor, qué tipo de apoyos tengo si quiero abrir una empresa, qué tipo de garantías tengo en seguridad, en materia económica. Las leyes hacen fácil, por ejemplo, abrir una empresa. Yo les tengo que decir a cualquiera de los estudiantes que nos están escuchando, si a ustedes se les ocurre emprender, se van a encontrar que México es uno de los países que tiene más requisitos y más formatos que llenar y más dificultad si quieres abrir una empresa. Y hablando desde el punto de vista de los empresarios que yo represento en esta conversación, pues ¿qué queremos? Que a las empresas se les dé la garantía, que sea fácil, que sea efectivo la manera en que se puede abrir una empresa, que se cuiden sus derechos. Y entonces piensen en su realidad de cada uno de ustedes, involúcrense. A lo mejor muchos de ustedes, sus papás, sus parientes que nos están escuchando son empresarios pequeños y de pymes. Aquí se requiere muchísimo apoyo a las pymes que han sufrido muchísimo, probablemente más que la gran mayoría de las empresas en México. En México las pymes, 5 de cada 7 pymes son manejadas y fundadas por mujeres. Hablando también del tema de equidad de género, que no hemos hablado mucho en esta conversación, pero que a nivel personal para muchos de nosotros es indispensable trabajar por un México más justo y más equitativo en el tema de género. Pues aprovechando el tema de las pymes es una buena manera, porque si se apoya a las pymes, estamos apoyando muchísimas mujeres empresarias de México, por ejemplo. Pero resumiendo y regresando al punto, doctora, lo importante es involucrarte a nivel local, de la manera en que cada uno de nosotros entendamos lo que significa mi comunidad y buscar que sea una comunidad más próspera, más segura, más equitativa, buscando más oportunidades para todos. Si logramos eso, nuestras comunidades van a estar mejor. Muchísimas gracias. Maestro Molano, le escuchamos, por favor. Digamos, yo estoy un poco igual que Luis, ¿no? Siempre he tenido una postura pro empresarial y pro derechos económicos, porque me parece que los derechos civiles y los derechos humanos son letra muerta si no te dan la oportunidad, por lo menos, de valerte por ti mismo y a tu familia, ¿no? A mí, francamente, me gustaría que un día llegue a un gobierno en México en donde pues me dejen a mí hacerme cargo de mi pobreza y que ellos se hagan cargo de que no me maten en la calle y de digamos, ese tipo de cuestiones que el Estado pues podría ser mejor, ¿no? Y típicamente, básicamente, el mundo se ha dividido entre dos grandes métodos para tomar decisiones colectivas, ¿no? Uno es el mercado, ¿no? Y entonces hay algo que resulta escaso y entonces a través de negociaciones informadas de agentes económicos, la gente llega a acuerdos sobre cuánto se tiene que producir, de qué y a quién se le va a asignar y cómo, ¿no? Esa pues es una lógica muy estadounidense, muy anglosajona. Normalmente en la Europa continental no les gusta tanto ese mecanismo de resolución del problema humano básico, del problema económico básico,
sino más bien piensan en las democracias y piensan en el voto y piensan en ordenar cuáles son las opciones para la sociedad y que la gente vaya y vote, ¿no? Sin embargo, pues como nos puede dar clase Fernando Dvorak, porque pues, este es el tipo de cosa que él domina muy bien, porque no solo es el único politólogo en la mesa, sino también es el único que realmente ha hecho estudios legislativos en la mesa. Nosotros no, ni Luis ni yo somos estudiosos del Congreso. Entonces yo por eso admiro a mi amigo Ferri. Realmente, y estoy muy agradecido de que estés aquí, Fer. El tema de las preferencias sociales es que no está fácil, o sea, no está tan sencillo poner de acuerdo a 3 grupos de votantes A, B y C de qué quieren, X, Y o Z, ¿no? Eso puede generar todo tipo de contradicciones, todo tipo de complicaciones, y incluso, pues, estudiosos como Arrow en los años 50 del siglo pasado y muchos otros que siguieron después durante los años 50 y 60, la literatura de la ciencia política y la economía está llena de todos estos temas de cómo construir una decisión de bienestar social, una decisión que le sirva a todo mundo. Normalmente caen en un supuesto de que tendrías que definir o tendrías que más bien decidir como si hubiera un dictador benevolente que es el que toma las decisiones por todos, ¿no? Entonces digo, si no puedes llegar a ese ordenamiento de las preferencias sociales y no puedo poner de acuerdo a todos los mexicanos qué es más importante, si la educación o la salud o la seguridad pública, entonces tendría que llegar un iluminado y este iluminado tendría que tener una actitud benevolente y tendría que resolverlo. Y de alguna suerte creo que a eso hemos condenado nuestras democracias. El defecto de nuestras democracias probablemente es como una especie de tecnocracia, de defecto de la tecnocracia de los 50, que diseñó estos mecanismos de decisión colectiva. Una reforma de la que no hemos hablado y que me encantaría oír a Fer, ¿no? Porque ha pensado más horas que yo sobre esto. Es una reforma política, ¿no? O sea, digo, ¿cómo podemos hacer para que esta clase política mexicana, que además siempre es un núcleo cerrado y que brincan de poder en poder y de cargo en cargo y de nivel en nivel del gobierno, y unos están arriba un día y otros están abajo, ¿cómo hacemos para que haya más participación de todos los mexicanos en esa clase política? ¿Cómo los podemos interiorizar con una idea de un gobierno más eficaz, más eficiente, más digital, menos corrupto? A veces como que pensamos que no, pues es que el gobierno tiene que funcionar así, el gobierno no tiene que funcionar así, el gobierno podría ser un algoritmo de computadora, digo, no necesariamente tendría que trabajar ahí más de 3 personas, ¿no? Que fueran los titulares de los poderes autónomos, ¿no? Pero eso pues ya llega un momento en que dicen, pues Molano, ¿qué fumó? O sea, porque está en la nube de la ilusión, ¿no? Es el tipo de cosa que, como bien dice Fernando, los sistemas tienen inercias y la inercia de este sistema es mucha, ¿sí? Entonces, a mí sí me gustaría encontrar el Control-Alt-Delete del que hablaba Fernando hace rato y que se pusiera la pantalla así en azul y que de repente apareciera otro sistema operativo, ¿no? Y que pues estuviéramos enfrentados a conjuntos de incentivos diferentes. Pues igual, y pues sí, soy muy iluso, ¿no? Pero porque simplemente no hay forma, o no ha habido forma de que eso ocurra. Aunque hay países que sí han hecho reformas de corte político, económico importantes y sí se han movido a un tránsito distinto. Necesitamos 200 años, como los ingleses, o 300 años, ¿no? Pues ojalá y no. A mí me gustaría que mis hijos pudieran vivir en un mejor México, ¿no? Y que su alternativa no fuera, híjole, ¿a qué país del mundo avanzado me voy a vivir, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Maestro Dvorak, le escuchamos, por favor.
Muchas gracias. Sí, en efecto, sí, también tengo un gran aprecio por Manolo. Lo conozco, nos conocemos desde hace muchos años y con mucho afecto. Y también quiero hacer un punto de acercamiento también con Luis. Comparto una agenda pro derechos, comparto una agenda pro libertades, pro empresa. Ahora bien, para mí el quid es cómo vamos a pensar en vendérsela a los que están del otro lado. Es decir, nosotros estamos hablándonos muy bien sobre una agenda y estamos de acuerdo, pero vamos a tener que dirigirnos a una persona que siempre ha estado mal económicamente, mal socialmente, a quien no le importa si al país le acaba de ir mal, siempre y cuando se sienta vengado. Hay que comenzar a hablar a ese otro lado, y ese otro lado necesita hablar por un nuevo nosotros. Ese nuevo discurso debe de entender ese agravio, debe entender ese descontento. No estoy seguro, y es otra cosa que a mí no está en mi campo de expertise, si necesitamos políticas más redistributivas o necesitamos un estado de bienestar, no está en mi conocimiento, pero sí sé que hay argumentos que se tienen que atender y que si no se atienden, vas a radicalizar a la otra parte. Ahorita tenemos un entorno más emocional que racional. Y de nada sirve tener la razón en estos momentos si no se entienden los sentimientos. No es una cosa de filosofía, es una cosa de realismo, de comenzar a retejer un discurso de país en realidad. Y es un discurso de pertenencia mutua en donde todos tendríamos que ceder algo. Ahora, ciudadano. Yo en realidad, más allá de cualquier frase motivacional, creo que la ciudadanía tiene que empezar por algo. Indignación y duda. Estoy indignado por lo que está pasando con México, pero estoy indignado por todo el panorama. Si me dices qué lado voy a tomar, yo estoy tomando mi lado en este momento. Y a partir de eso, se trata de una cosa que a mí me gusta de un astrónomo que hizo también un libro muy bueno que incluye divulgación política, Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Dice, los patriotas hacen preguntas. Nosotros tenemos aquí que dudar siempre de todo, empezando por lo que nos gustaría creer. Si perdemos la duda, empieza a convertirnos en creyentes de algún lado. Y pueden ser grandes ideas, pero perdemos la capacidad de cuestionar. Por lo tanto, para mí el primer paso de ser ciudadano es eso, esa capacidad de cuestionar. Y saber que nuestro conocimiento es falible y saber discutir. Obviamente, en todas las sociedades hay extremos, de un lado y de otro. No son chairos ni son derechairos. Son personas tan convencidas de algo que perdieron la capacidad de cuestionar. Hay que reconstruir hacia aquí. Las personas de ambos lados que dudan un poco y hay que rebuscar eso. Pero si nos vamos con un extremo o el otro, vamos a dar golpes de péndulo por décadas, como en Argentina o como Bolivia, mientras no logramos agotar un país. Ahora, entendiendo esto, hay que saber con quién discutir, con quién intercambiar. No hay un ciudadano uniforme. La ciudadanía no es un estado de conocimiento ni de preparación. Ningún país tiene ciudadanos altamente formados o preparados. En ninguna parte es requisito. Todas personas que duden. Y ese es el nivel individual. El organizativo es otra cosa. Todos nosotros como ciudadanos nos preocupan de nuestros distritos 4 cosas. Seguridad, alumbrado, servicios, que también nos va económicamente. Para más cosas nos reunimos en gremios, en colegios de abogados, en especialidades, en organizaciones empresariales y demás. Y es ahí donde, a partir de esa parcialidad, necesitamos empezar a pensar lo público como estrategia, incidencia. Es decir, no hay magia, no hay políticos buenos. El único trabajo que hay aquí es el trabajo que hacemos nosotros, conociendo estratégicamente y hacer una buena lectura de planeación previa lo que se quiere lograr en una acción determinada. Y eso es estrategia, es conocimiento y es una cabeza fría. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo haría si ahorita comenzáramos a cambiar algo? Retomando la pregunta de Manolo, yo me iría por leyes electorales. Creo que Luis y Manolo me van a entender muy bien si digo que nuestras leyes electorales están hechas para proteger a un oligopolio, los partidos políticos. ¿Por qué oligopolio? Son reglas enormes para entrar, son reglas que dan una competitividad muy baja para mantenerse. Y si a mí me preguntan,
¿Cuál fue el punto de quiebre del experimento democrático de los últimos 40 años? Para mí fue la reforma electoral de 2007. ¿Por qué? Porque comenzó a consolidar a los partidos como oligopolios. Los metió en un margen de comodidad que sucumbieron ante López Obrador. Ahora, López Obrador está anunciando que va a querer, otra vez, vamos a ver la coyuntura, va a querer reformar al INE. Si nosotros vamos a decir, no, el INE no lo toques porque es la democracia, vamos a reforzar los sentimientos en los que se apoya López Obrador. Si nosotros decimos, va, reformemos, pero si no consideramos estas cosas, a todos nosotros, no a un grupo, nos puede ir muy mal. Y no podemos comenzar a dialogar. Yo me iría por ejemplo, que sea facilísimo formar un partido, pero eso sí, si quieres mantener el registro, 3% de umbral de representación. Si quieres acceder a recursos públicos, 4%. Si quieres acceder a asientos, 5%. Liberalizaría por completo el sistema de comunicación política, restringir mensajes negativos. Lo único que ha hecho es hacer que los mensajes negativos se vayan a las redes sociales y a varias partes. Yo lo que haría es que la gente juzgue. Creo que aquí yo más bien no me iría por el ciudadano en cuanto a bonitos deseos de participación, me iría a cosas muy pragmáticas. Y eso empieza, nos guste o no, en la víscera. En esa capacidad de indignación y de cuestionar, empieza todo. Y si perdemos esa capacidad de cuestionar, empezando lo que nos gustaría creer, creo que no nos va a esperar un muy buen entorno en el futuro. Gracias, maestro. Lo que dice, esto último que dice usted, la indignación, vino a mi mente este libro del Indignados de Stephen Hessen, creo que fue el último vivo de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la guerra, ¿no? Él vive la resistencia en Francia, en Israel, ¿no? Y hace 12 años, dice, ¿cómo no se indignan, ¿no? ¿Cómo pueden la gente no estar indignada por la situación que el mundo vive? En este sentido, y ya nuestra última reflexión, como dicen ustedes, ¿no? Ahora en la cancha de la sociedad, claro, 90 millones de ciudadanos y ciudadanas de niveles, estudios total y absolutamente diferentes, con necesidades, con prioridades diferentes. Y ahora dirigiéndonos a nuestro alumnado, ¿cómo involucrar al alumnado en estos temas? ¿Cómo sensibilizar a los alumnos, las alumnas, no nada más de nuestra Universidad de las Américas, de todas las universidades en las que ustedes estudiaron, en las que ustedes imparten? ¿Cómo involucrarlos en temas legislativos para que de alguna forma podamos presionar a nuestro Congreso hacia determinado camino? ¿Cómo podríamos lograrlo? Maestro Molano, le escuchamos, por favor. ¿Cuál es su opinión? Ahorita que estaba hablando Fernando del activismo político de Carl Sagan, me acordé yo de un pasaje el libro sobre la inmortalidad de Milan Kundera, donde hablan de otro astrónomo, un cuate que se llamaba, me parece, Tycho Brahe, y que era un astrónomo brillante, más o menos cerca del final del medioevo, inicio del Renacimiento. Y un día lo invitan a conocer al rey, y pues el rey lo obliga a hacer antesala horas, y ya que llega el rey y que está toda la gente y que está el rey ahí enfrente del gran astrónomo, este hombre llevaba ya muchas horas sin haber podido ir al baño, sin haber podido vaciar la vejiga, ¿no? Y entonces, pues el hombre tiene una explosión de la vejiga que acaba matándolo, ¿no? Y su camino hacia la inmortalidad, en lugar de haber sido el astrónomo que descubrió ciertas estrellas o que descubrió ciertos cuerpos celestiales, fue el que no se atrevió a decirle al rey que necesitaba usar las instalaciones sanitarias del palacio y que, pues, que ya era digamos, inaplazable esto. Y esto me recordó también un artículo reciente de Gonzalo Hernández Licona, publicado en el periódico Reforma, sobre cómo hablarle al poder. Digamos, yo creo que esa parte necesitamos ejercitar nuestro músculo. A los mexicanos no nos gusta debatir, no nos gusta tener enfrentamientos de ideas.
somos muy verticalistas, somos muy de lo que diga la autoridad está bien, aunque también de repente nos une el hacer enojar a la autoridad o el romper las leyes, pero en general somos un pueblo disciplinado y quizás no tenemos que ser tan disciplinados, quizás tenemos que aprender a hablarle a los poderosos. Yo, francamente, como residente de San Andrés Cholula, me siento incapacitado para tener una conversación con Ney Salvatori. No tengo en la entraña lo que se necesita para tener esa conversación. Pero eso no quiere decir que no haya otros ciudadanos de San Andrés Cholula que sí puedan tener esa conversación y a los que podamos aportarles algo, ¿no? Que también de alguna suerte lo que dice Fernando es muy cierto. Esta indignación en la entraña y cómo es posible que esté pasando esto, creo que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Aunque hay mucha indignación allá afuera, ¿no? Quizás lo que no hay es ideas que correspondan a cómo actuar sobre esa indignación. Realmente creo que estamos llegando a un punto en México en donde están antagonizando a la sociedad de tal forma en donde los rechazados de los que hablaba Fernando hace un rato y que normalmente pues han estado excluidos de la sociedad, están viendo como la única salida a su situación el empobrecimiento de los del otro lado de la barda, ¿no? O el castigo a los que sí les ha ido bien. Y realmente no creo que esa tendría que ser la condición. Necesitamos igualarnos todos, pero aquí arriba, no igualarnos en una situación en donde ninguno de nosotros tenga esperanzas por vivir en el país en el que estamos. Entonces, quizás ahí yo tengo que aprender a hablar con Ney Salvatori y todos tenemos que aprender a hablar con nuestros representantes populares y saber qué les debemos pedir. Un hint, si les pedimos dinero así de entrada, ya perdimos. Y esa parte sí creo que hay que tener cuidado, porque es la manera, le salimos baratos como constituency político. Y ahí lo dejaría yo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Maestro Dvorak, la escuchamos, por favor. Yo voy a iniciar con una cosa muy banal, pero es algo que le digo siempre a mis alumnos, le digo siempre a mis clientes, le digo siempre a los políticos que asesoro, ¿se acuerdan ustedes de aquella caricatura de los Looney Tunes, donde el perro ovejero y el coyote viven juntos, desayunan juntos, platican cómo les va en sus vidas, y de pronto van al trabajo, checan tarjeta, y se lo pasan 9 horas persiguiéndose mutuamente, y se dan golpes tremendos, el coyote cae por precipicios, el perro ovejero le acomoda unos puñetazos, y de pronto checan tarjeta y todo el mundo se va, y los dos se van a su casa. Justamente así es el Congreso. Yo realmente desde un punto de realismo no condeno ni veo con mala intención que en el Congreso digan cosas, hagan performances, se griten. ¿Por qué? Porque también forma parte de un instrumento de legitimación activa. El Congreso se trata precisamente que todo mundo hable, aunque sean burradas, y a través de eso legitiman colectivamente a la democracia. Ahora, sabiendo eso, también el circo sirve para atraer la atención, para decirle a la ciudadanía, hey, algo está pasando aquí que está mal, o que tienen que verlo. ¿Por qué? Porque es la forma de decir, esto está pasando, esto es importante. Pero más allá de eso, y esa es la recomendación para los alumnos, eso es la lucha libre. La lucha libre tiene un espectáculo, tiene una razón de ser. Pero en realidad, detrás de la lucha libre hay acuerdos entre luchadores. Oye, voy a dar una marometo así, me voy a tirar contra las cuerdas en la segunda caída, y tú vas a hacer como que te desinflaste y vas a golpear la lona 3 veces. Y esas son las reglas del juego. Lo que pasa en la lucha libre son los acuerdos. Y lo que pasa realmente, que es importante, es lo que pasa en comisiones, acuerdos parlamentarios y demás cosas. Si nosotros creemos que vamos a cambiar las cosas yéndonos al circo,
vamos a fallar. Si nosotros comenzamos a leer las reglas, vamos a triunfar. Por ejemplo, podemos, con el tema del presupuesto de 2022, vamos a asumir dos cosas que para mí no me quedan claras. Que la oposición va a tener mitad más uno y que esa oposición va a ser cohesiva, que no me queda claro por ningún supuesto que eso va a pasar. Ahora, asumiendo que va a pasar y modifican el presupuesto, López Obrador va a instrumentar un veto al presupuesto y ese veto solo puede ser vencido por 2/3 partes del diputado, de la Cámara de Diputados. Ese veto va a ser parcial, no va a valer para los artículos que vete, que va a ser justamente los que va a querer la oposición, y que además de todo van a aprovechar sus propios poderes de uso de recursos para decir, miren, esos rubros no los usamos y tuvimos un ahorro de 5,000 millones de pesos que no sabemos a qué los va a utilizar. Una lectura estratégica es, necesitamos hacer esto nos importa a todos nosotros y dar un discurso que va a ser realmente más atractivo para el votante del presidente sobre una noción de cambio. ¿Qué estamos diciendo? El conocimiento, hay circo, hay reglas, y la forma en que nosotros conozcamos las dos cosas va a lograr cambios. Y eso para mí es una cosa muy importante. Ese es un juego de inteligencia, ese es un juego de estrategia, y es un juego que se juega con la cabeza fría. Creo que para mí esa emoción de ver el Congreso, cómo se dan los cambios, cómo se intercambian de grupos parlamentarios los diputados, que es una estrategia que la han hecho todos desde siempre, es más frecuente ahorita porque los partidos colapsaron y es más fácil manipular eso, pero eso ha existido siempre. Pero el entender esas cosas y por qué ocurren, puede entendernos a dar una mejor lectura de lo que está pasando. Y si nosotros entendemos eso, podemos encontrar posibilidades de acción. Creo que para mí lo que me encantaría que los alumnos que nos están viendo es enamórense de eso. Todo tiene un circo, todo tiene una lógica. Enamórense y comiencen a pensar la política. Es fascinante pensar la política. Muchas gracias, maestro. Maestro Durán. Mira, muchas gracias y un gusto haber compartido este panel con mis compañeros y con ustedes, Diana, doctora. Miren, todos los que hemos estado cerca de los jóvenes, sabemos que los jóvenes tienen un gran ingrediente que es precioso, que es la pasión, ¿no? O sea, por definición, tienen ese gran ingrediente, tienen un defecto que en realidad yo considero que es una cualidad que es la ignorancia. Muchos de nosotros hemos vivido tantas cosas que a lo mejor somos medio cínicos en algo y a lo mejor algunas de nuestras respuestas el mismo día de hoy han sido con ese cinismo a lo mejor que nos viene de algunos años. Pero ustedes los jóvenes no tienen ese cinismo, tienen mucha pasión, tienen muchas ganas, tienen muchísima energía de hacer cosas. El mejor consejo que les podemos dar, que yo les puedo dar es involúcrense, ya lo decía Fernando, o sea, involúcrense, participen, busquen influenciar la agenda de las personas que están cerca de ustedes. No es difícil a final de cuentas involucrarse. Investiguen de algún tema, de lo que ustedes quieran. Lo que no se vale, y ya lo hemos dicho de diferentes maneras nosotros tres, no se vale tener una opinión sin participar. No es posible, no va a funcionar, no suma. Y a mí me gusta también mucho una actitud que tienen los jóvenes, que es cómo sí se puede y no el por qué no. Porque cuando no has tenido muchos fracasos y dificultades, me encanta que los jóvenes siempre ven cómo sí se puede hacer, cómo puede ser algo. Entonces, involúcrense, participen. Y a mí me gusta mucho recurrir a personas que son mentes extraordinarias y que han pasado por este mundo, inspirarme un poquito de lo que nos dicen. Y a mí me gustaría nada más cerrar con una frase de la gran pensadora francesa científica Marie Curie, que pues nos dejó tantos legados y tantos avances a todos los que la admiramos. A mí me encanta mucho su manera de pensar y su manera de transmitir conceptos, porque es muy pragmática. Entonces, traten de inspirarse. A mí me gusta esta frase, palabras más, palabras menos, se las voy a compartir ahorita. Y ella decía más o menos algo así, decía, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo
hay que sentirse dotado para poder realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Es una frase preciosa de una persona que lo hizo y que hizo una diferencia. Yo los invito a todos los jóvenes que hagan eso, que se involucren, que no acepten un por qué no, que siempre busquen el cómo sí y que nos ayuden a todos a construir este México que algunos de nosotros los viejos ya estamos cansados, les hemos echado muchas ganas, lo vamos a seguir haciendo, pero ahora les toca a ustedes construir ese país que ustedes quieren ver. Sí, por supuesto, ¿no? Comentábamos, el alumnado nacen la mayoría a partir del año 2000, muy jóvenes que se involucran, quienes estudian Derecho y quienes no estudian Derecho también, quienes no están en el ámbito de las ciencias sociales. Todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas. Todas las personas vamos a salir a votar el primer domingo de junio. Estaremos dentro de la mampara con un plumón en la mano y una boleta electoral tachando a quien, cada uno, cada una de nosotras decida tachar, pero que sea un voto pensado, ¿no? Estas reflexiones que hemos hecho, el entender la república, el sistema presidencial en el que vivimos, quiénes son nuestros legisladores, saber leer las reglas del juego. Yo la verdad me quedo mucho con este concepto, ¿no? Saber leer las reglas del juego, cuál va a ser la agenda. Bueno, la agenda será la agenda del Estado, ¿no? Cómo los presupuestos, los puntos importantes del presupuesto, la seguridad, la salud, la educación, bueno, todas las asignaturas pendientes, seguir estando pendiente todos y todas de las noticias, del cambio, investigar. Yo también les digo mucho a mis alumnos, a mis alumnas, ¿quiénes son los candidatos a diputados, a diputadas en tu distrito? ¿De qué distrito soy? Desde empezar ahí, no, o sea, sé cuál es mi distrito, quiénes son esos candidatos, esas candidatas, pues hacer presencia, investigar qué es lo que quieren hacer. Bueno, ya para terminar, una última reflexión en 2 minutos, maestros, que nos pudieran decir como última reflexión. Maestro Durán, veo que tiene su micrófono prendido. Empezamos entonces con usted. Oye, miren, yo otra vez, a mí me gusta regresar a las personas que nos pueden poner el ejemplo de haber hecho cosas extraordinarias. Y a mí me gusta una reflexión muy sencilla. Albert Einstein, una de las mentes más extraordinarias que ha tenido la humanidad, él decía, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. No vamos a lograr nada si no nos ponemos a trabajar. No vamos a lograr nada si no participamos. Ya lo dijo usted, maestra, doctora, es indispensable participar. Que nadie que esté participando en esta conversación, que escuche este mensaje, deje de participar. No importa cuál sea el candidato, que se informen y que participen, porque esa es la única manera de realizar lo que nosotros estamos buscando. La que sea su filosofía, lo que sea que cada quien crea, pero que se informen y que participen. Muchas gracias. Maestro Duora, ¿le escuchamos? Bueno, pues, ¿qué es lo que yo diría? Uno, estamos en un momento de cambio en donde si nosotros sabemos leer lo que está pasando, podemos acabar en un entorno mucho mejor a lo que había antes, pero si creemos que este es un juego de amigos y enemigos en donde se trata de tirar a alguien, vamos a acabar peor que en Venezuela, como dicen los más pesimistas. Es un periodo de oportunidades, es un periodo de reflexión. Mucho de lo que estamos viviendo es por el resultado directo de todas las omisiones que se hicieron en los últimos años, que estallaron en la cara del sistema. Y creo que a los que ahorita son estudiantes, básicamente les va a tocar repensar el país. Vamos a atravesar a partir de las elecciones de este año hasta 2030, 2033, un periodo de replanteamiento muy severo. Y eso va a implicar sobre ellos. ¿Se pueden reinventar las cosas? La reinvención solamente existe cuando hay problemas inéditos y no hay antecedentes claros sobre eso. Fuera de eso, piensen, vean antecedentes, razonen, vean qué está detrás. Si en algún momento va a ser buena idea inventar, van a saber qué es lo que falló, pero vean, sean críticos con todo y bueno, la pelota va a estar en su cancha y tienen una gran responsabilidad que creo que los boomers y la generación X no supimos leer.
Buenas noches. Gracias, maestro Molano. Quizás lo único que podría yo decir es que no demos por sentadas las libertades que hemos ganado. Nos ha tomado mucho tiempo construir esta república, construir las libertades que tenemos como país, un país donde hasta el momento la gente ha tenido libertad de industria y ha podido dedicarse a cualquier cosa que quiera siempre y cuando sea lícita, y un país donde la gente puede poseer bienes y donde la gente puede francamente hacer lo que su espíritu los lleve a hacer para encontrar la felicidad. Creo que tenemos que acordarnos de ese México y acordarnos que ese es el México en el que yo creo que todos quisiéramos vivir, ¿no? En los años 20 a los años 40 en Europa, como todo el mundo sabe, hubo un avance muy importante del fascismo, del nazismo, de regímenes totalitarios, altamente autoritarios, y que tenían algo en común, tenían grandes caudillos políticos que eran grandes oradores. Del lado de la democracia liberal no había nadie que pudiera realmente enfrentarse a Stalin o a Hitler o a Mussolini en la plaza pública, en el debate. Y hasta que llegó un señor llamado Winston Churchill, que era un político medio en decadencia en la Gran Bretaña, y fue el político que le dio la vuelta a la guerra y le dio la vuelta al conflicto a favor de las democracias liberales. Entonces, si ustedes creen en estas ideas, en las ideas de libertad, en las ideas de que el ser humano puede buscar por sí mismo su propia felicidad, pues defiéndanlo, man. Defiéndanlo como lo han defendido otros en otros momentos de la historia. Y muchas gracias también, muy buena plática. Gracias Luis, gracias Fer, gracias Gaby, gracias Diana. No, claro, esto último y es lo que me deja pensando, nunca hay que dar por sentados los derechos siempre tenemos que luchar por ellos. Muchísimas gracias a los tres, un verdadero gusto, un verdadero honor escucharles y bueno, regresamos con Diana Nakad. Diana, te escuchamos. Bueno, la Universidad de las Américas Puebla agradece la participación y asistencia de los comentaristas Fernando Francisco Duburoc Camargo, Manuel Molano y Luis Durán, a la moderadora, la doctora Gabriela Moreno Valle Bautista y al público en general. Queremos recordarles que el resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México 2021 de la universidad. Asimismo, queremos invitarlos a seguir las próximas sesiones que seguirán tomando lugar. La próxima tomará lugar el miércoles 5 de mayo, donde se hablará acerca del estado de Nayarit, tendencias, propuestas y agenda pendiente. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir.